Estamos estudiando la carta de Filipenses, esta carta maravillosa que fue escrita por el apóstol Pablo, y es una de las cartas que son las llamadas cartas de prisión. Esas cartas de prisión fueron escritas mientras que Pablo estuvo en la cárcel, ¿sí? Estuvo en la cárcel el apóstol Pablo, pero Dios permitió que en esa circunstancia escribiera varias cartas. Una de ellas, la carta de Filipenses, ¿sí? Así que vamos, hermanos, a continuar. Estamos viendo ya el capítulo, ¿sí?, 3 de Filipenses, para que usted vaya a su Biblia. Me imagino que tienen su Biblia allí, ¿sí? Usted vaya a su Biblia, a la carta de Filipenses, capítulo 3. En esa carta, hermanos, como veíamos, el tema principal es el gozo, la importancia del gozo, ¿sí? La importancia del gozo. Y ese gozo debe permanecer, debe estar siempre en la vida del cristiano, como lo estuvo en Pablo, a pesar de que estaba en la cárcel, ¿no? Y veamos en el capítulo 3, ya desde el momento en la última vez que estuvimos, miércoles pasado, que estuvimos también transmitiendo el estudio desde la congregación, el capítulo 3, el versículo 11 en adelante, ¿no? 12 en adelante, cuando vimos que Pablo habla de que él no era perfecto, ¿no? ¿Sí? Pero Pablo tenía una meta fija a la cual él había fijado su mirada, y era ese premio celestial que Dios tiene preparado para todos los que estemos perseverando siempre en el Señor, teniendo presente su objetivo, que era estar con el Señor, ¿sí? Olvidando, dice, lo que quedaba atrás, porque él no tenía presente todo eso que tal vez había tenido en su vida pasada, como judío, que fue como un judío también muy irreprensible, de lo cual habla en el capítulo 3, pero que eso ya lo había tenido como basura, hermanos, y que de la misma manera nosotros, ¿sí? De la misma manera nosotros debemos, hermanos, tener presente que no debemos contar con las cosas que tenemos del pasado, ¿sí? Con cuántas cosas hemos logrado tal vez en nuestra vida antes de ser cristianos, porque en realidad eso no importa. Lo más importante es hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Y eso es lo que todo hijo de Dios debe buscar, ¿sí? Y Pablo se esforzaba, por eso leíamos en el versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Prosigo, recuerden que la palabra prosigo, ¿sí?, se refería a dar su máximo esfuerzo. Es una palabra que indicaba como cuando un deportista da el máximo esfuerzo para que sus músculos fueran exigidos de tal manera para llegar a la meta y poder ganar ese premio. Pues bien, el apóstol Pablo da esa animación a los hermanos de Filipos a que no desmayen en también conseguir ese premio, que es la salvación que Dios nos tiene preparado para todos nosotros. Tenemos que fijar entonces nuestros ojos en lo celestial, y en estos tiempos, ¿sí?, en estos tiempos que tenemos ahora, que vamos a estar en casa, que tal vez tenemos tiempos más de reflexión, de estar más como interiorizándonos y creciendo en nuestra comunión con el Señor, pues aprovechemos eso para cada día poner la mirada en las cosas celestiales que en las materiales, ¿no? Que en los materiales. Me llama la atención la palabra en el versículo 14, donde dice prosigo a la meta. La palabra meta es la palabra escopo en el griego, y esa palabra viene de la palabra, o de la palabra griega escopo, que es de donde viene la palabra telescopio, ¿sí? Ustedes saben que cuando miramos por un telescopio podemos ver, ¿sí?,
podemos observar los astros que están muy lejos, ¿sí? Y aunque parece que está por allá muy lejos, ¿sí? Aunque parece que de pronto como que dónde está el cielo, dónde está la salvación, nuestra meta está fija allá, ¿sí? Entonces esa palabra escopo está indicando ver u observar, ¿sí? Una marca sobre la cual fijamos nuestros ojos, ¿sí? Ahora sí vamos a pasar al versículo 15 de Filipenses capítulo 3, ¿sí? Para entonces ahora sí continuar con lo que Dios nos sigue enseñando en esta noche. El versículo 15 dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Miremos, hermanos, entonces, Pablo empieza entonces a hablar ahora, ya pasa a hablar de sí mismo y lo que él se despojó, a animar a los hermanos, a compartir, a desearles a los hermanos de que ese mismo sentir, ¿sí?, suyo lo tengan también los hermanos de Filipos, ¿sí? Quería que lo que había en él estuviera en ellos, ¿sí? Ese es el deseo de todo predicador, ¿no?, de la palabra del Señor. Lo que Dios pone en nuestros corazones, ¿sí?, que esté en el corazón de los demás, ¿sí? Y por eso mire el pasaje como empieza diciendo: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, ¿sí? Pero más que un sentir, o nosotros más que transmitir un sentir hacia ustedes, es transmitir la palabra y el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, notemos, hermanos, que ahí aparece una palabra perfecto, la palabra así que todos los que somos. Miren que ahí la frase no dice los que seremos perfectos o los que van a ser perfectos, no. La palabra somos está en un indicativo ya consumado, es decir, ya somos perfectos. Y tal vez, iniciando esta parte, pareciera que hubiera de pronto una aparente contradicción, ¿sí?, entre el versículo 12 y el versículo 15. Porque en el versículo 12 Pablo está diciendo, y les está diciendo a los de Filipos, no que ya sea perfecto. Es decir, yo no soy perfecto, ¿sí? Pero debemos entender, hermanos, de que muchas veces las palabras en el griego tienen diferentes significados. El griego era un lenguaje muy rico y la palabra aquí perfecto va a transmitirnos otra cosa muy diferente. La palabra perfecto en el versículo 12, que la vimos en miércoles hace ya 15 días, ¿sí?, es la palabra para definir, en la palabra en el versículo 12, para decir sin defecto o sin mancha, ¿sí? Cuando Pablo dijo esta frase, él decía de que él no era perfecto, es decir, no llegaba a ser todavía lo que se espera, ¿sí? No había llegado a ser lo que se esperaba que fuera, como nosotros. Ya vimos el miércoles pasado de que en realidad si Pablo pudo decir esa frase, pues cuánto más nosotros, ¿no? Cuánto más nosotros podemos decir, nosotros no somos perfectos todavía, porque todavía tenemos debilidades, porque todavía luchamos contra tenemos diferentes luchas en nuestro carácter, en nuestro ser, y todavía no somos, ¿sí? Esa palabra entonces está hablando de no haber alcanzado la infalibilidad. Pablo está diciendo, no soy perfecto, ¿sí? Porque nadie, hermano, es infalible. Todos fallamos en algún momento, ¿sí? La idea que tal vez, lamentablemente, la iglesia tradicional tiene de la infalibilidad, ¿sí?, entre comillas, la infalibilidad del Papa, es una idea completamente equivocada. Si el mismo Pablo está diciendo esto, pues cuánto un hombre, ¿no? Este edicto, esta promulgación hecha por el Papa Pío IX en 1870, ¿sí?, que proclamaba la infalibilidad, es decir, que él no falla, ¿sí? ¿Sí? Entonces no existe tal en la vida cristiana, ¿sí? Pero esa palabra perfecto es la que dice el versículo 12, donde no somos infalibles, ¿sí? Fallamos, no somos todavía lo que queremos
lo que quisiéramos ser, o lo que inclusive Dios quisiera que fuéramos. Pero la palabra perfecto en el versículo 15 es diferente a la del versículo 12. ¿Sí? La del versículo 12 es la palabra para definir maduro, es decir, desarrollado, con cualidades opuestas a la de un niño. Y usted, hermano, ¿sí? Podemos leer en el 1 Corintios capítulo 14, vamos a leer en 1 Corintios capítulo 14, versículo 20, porque ahí vamos a ver un poco de lo que estamos diciendo, ¿no? En cuanto a la palabra perfecto. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 20, se nos dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Dios quiere y Dios nos invita a que nosotros ya no seamos niños. Así que la frase en Filipenses capítulo 3, en el versículo 15, no se refiere a la perfección de decir sin mancha o sin defecto o infalible, no, sino que se refiere a la idea de madurez, ¿sí? De dejar de ser niños, ¿sí? ¿Qué hace un niño? Bueno, un niño tiene muchos caprichos, un niño hace muchas pataletas, un niño muchas veces es rebelde, un niño quiere hacer su voluntad, es egoísta, quiere imponer sus gustos sobre el de los demás. Un niño hace cualquier otra cosa y la palabra de Dios nos invita a eso, a que dejemos de ser niños y más bien que nos perfeccionemos, es decir, maduremos en el Señor, ¿sí? Y esa es la idea de la que Pablo está hablando en este pasaje en Filipenses capítulo 3, versículo 15. Así que así que todos los que somos perfectos, todos somos perfectos, dice, los que somos perfectos. Eso queda a entender, hermanos, de que habían hermanos en la iglesia de Filipos, ¿sí? Incluyendo tal vez al mismo Pablo o los acompañantes o los compañeros que tenía Pablo, que eran perfectos, que eran personas maduras, desarrolladas, que habían dejado actitudes de niños, como las de muchos de nosotros debemos dejar, ¿sí? Pero leamos también en Hebreos capítulo 5, versículo 14, ese pasaje que nos habla también acerca de la madurez. En Hebreos capítulo 5, versículo 14, dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sí? Mire que ahí el autor está diciendo de que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, es decir, perfección. Y Pablo, nuevamente retomando las palabras de Filipenses, capítulo 3, versículo 15, así que todos los que somos perfectos, es decir, los que hemos llegado a esa madurez, pues ¿qué debemos buscar? ¿Qué debemos buscar? Dice el versículo 15, entonces. Esto mismo sintamos. Es decir, hagamos esto que el apóstol Pablo también hizo. Y miren lo que la siguiente frase: y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Esto también os lo revelará Dios, si otra cosa sentís. Ahora, aquí está el otro grupo también. Aquí entonces en Filipos vemos un grupo de hermanos maduros y un grupo de hermanos que son inmaduros todavía. Como en las iglesias siempre va a haber esos grupos, ¿no? Grupos de hermanos que son maduros, y otros hermanos que puede que no sean tan maduros. Pero al final, hermanos, lo que el apóstol Pablo está pidiendo, inspirado por el Espíritu Santo, es que si aún
de pronto no está esa madurez, para que lleguemos a ese mismo sentir, pues Dios nos va a ayudar a revelar. Bueno, a revelar en aquella época posiblemente, cuando el apóstol Pablo dice, si otra cosa sentís, esto lo revelará Dios, ¿sí? Posiblemente se esté refiriendo a revelaciones por medio de los profetas, por medio de los dones milagrosos, pero nosotros sabemos que hoy en día no existen ese tipo de revelaciones. Sabemos que las revelaciones que nosotros tenemos hoy en día son la revelación de las Escrituras. Las Escrituras son las que nos enseñan a nosotros, las que nos revelan a nosotros la voluntad de Dios, ¿sí? Por eso, hermanos, es tan importante conocer mucho, conocer cada día más de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que nosotros nos expongamos, ¿sí? Exponernos constantemente a la palabra de Dios. Hoy en día que hay tantos medios, mire por ejemplo este medio, ¿sí? Donde podemos escuchar la palabra de Dios, donde usted puede escuchar la Biblia audiblemente a través de una aplicación, donde usted puede leer, ¿sí? La Biblia también a través de muchas aplicaciones, ver diferentes videos de predicaciones de la palabra de Dios de la iglesia del Señor. Miren cuántos medios nosotros tenemos en los cuales nosotros nos debemos cada día exponer a la palabra del Señor. Pero lo que pasa muchas veces, y por eso es que no crecemos, muchas veces es porque no nos exponemos a la palabra del Señor, sino que nos exponemos a otras cosas, ¿sí? Y al exponernos a otras cosas, pues nos llenamos de esas cosas. Más adelante, cuando lleguemos al punto de ver el estudio del capítulo 4, donde hablemos acerca de los pensamientos, de lo que nosotros pensamos, de lo que es el cristiano y los pensamientos, veremos la importancia de llenarnos de la palabra de Dios para que nuestros pensamientos sean puros, sean verdaderos, sean honestos, sean agradables delante de Dios. ¿Por qué muchas veces entonces no crecemos y maduramos? Porque no nos exponemos a la palabra del Señor. Si no nos exponemos a la palabra del Señor, pues difícilmente esa palabra va a entrar en nuestras vidas. Y entonces no nos vamos a nutrir y por lo tanto no vamos a crecer. No vamos a crecer. Y nos vamos a quedar niños, ¿sí? Y no vamos a ser perfectos, porque Dios quiere que seamos perfectos, en el sentido de que seamos maduros en Cristo. Así que, hermanos, la idea es que podamos cada día exponernos al mensaje de la palabra del Señor. Otro punto importante, hermanos, que debemos ver, dice el versículo 16, leamos el versículo 16, pero en aquello a que hemos llegado, dice, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, sintamos una misma cosa. Ahora miren lo que dice el pasaje, sigamos una misma regla, una misma regla. La palabra regla allí es la palabra en el griego estoicheo, ¿sí? Que es la palabra para denotar fila o línea, ¿sí? Fila o línea. Mantenerse en la línea del Señor es simplemente oír y hacer la voluntad del Señor, hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Ahora bien, la palabra regla aparece en otros pasajes del Nuevo Testamento. Vamos a mirar uno, hermanos, para que usted y yo veamos dónde aparece también la palabra regla y así, digámoslo, conectarlo con lo que nos quiere decir el Nuevo Testamento cuando habla de regla. En Gálatas capítulo 6, versículo 16. Gálatas capítulo 6, versículo 16, nos dice, y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Sí? ¿A cuál regla estaba refiriéndose Pablo allí en el pasaje, en el contexto? Bueno, a que debían de confiar los gálatas en la doctrina de la fe, la doctrina de la salvación por gracia y no de las obras de la ley. Y por eso, hermanos, es importante que nosotros tengamos que la palabra regla es que debemos estar dispuestos a aceptar la autoridad del Señor, ¿sí?
Yo siempre he puesto, y creo que algunos hermanos saben el ejemplo, de que en nuestra vida para todo tenemos reglas de autoridad. Por ejemplo, sabemos que la regla de autoridad en medidas es el metro. Y si yo les digo a ustedes, bueno, por favor díganme cuánto mide desde la punta de su pantalla hasta el final, cuánto mide, pues cada uno podrá dar su propia opinión. ¿Sí? Y cada uno dirá, bueno, unos dirán tal vez 15 centímetros, otros 20, otros 30, otros 40. Cada uno tal vez dirá su propia opinión, pero al final quien nos dirá, sí, la verdadera, el verdadero, la verdadera medida de eso que estamos midiendo será el metro. Si tomamos un metro y lo medimos, nos va a decir. Y todas nuestras opiniones alrededor van a ser descartadas porque ya habló la regla de autoridad. Y en el campo espiritual también nosotros tenemos una regla de autoridad. ¿Sí? Y Pablo por eso está diciendo allí, sigamos una misma regla. ¿Sí? Lo que hemos llegado, dice entonces el versículo 15, entonces, perdón, 16. En aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Debemos seguir una misma línea, que es la voluntad de Dios. Ahora también dice ahí el pasaje, sintamos una misma cosa. Cuando hablamos de un mismo sentir, estamos hablando de armonía. ¿Sí? Que todos nosotros busquemos siempre estar de acuerdo y que vivamos de acuerdo a esa misma regla. Por eso la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 11, 2 Corintios capítulo 13, versículo 11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Sí? Y el Dios de paz estará con vosotros. Sed de un mismo sentir. Así que el apóstol Pablo aquí nos está diciendo, miren, sean de una misma regla. Miren entonces siempre lo que Dios quiere para ustedes, que es que ustedes sean guiados por la misma voluntad del Señor. Siempre, en todo momento. ¿Sí? Sintamos una misma cosa. El apóstol Pablo también en 1 Corintios capítulo 1 nos habla de que estemos perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. ¿Sí? Y Dios nos invita a eso, a tener armonía. Si nosotros no tenemos un mismo sentir, ¿sí?, en el Señor, que va obviamente con la palabra del Señor, porque es la palabra del Señor la regla, que nos va a provocar a que nosotros tengamos un mismo sentir, pues si nosotros no lo tenemos, difícilmente nuestras relaciones como hermanos y también nuestra vida como cristianos va a lograr ser efectiva en cuanto a la comunión con Dios y con nuestros hermanos. Porque no vamos a estar de acuerdo con lo que Dios nos enseña, porque no vamos a estar de acuerdo con lo que la palabra de Dios nos enseña, porque no vamos a seguir siempre, no vamos a estar de acuerdo con entre nosotros de lo que nos enseña la palabra de Dios, y eso va a crear disputas y toda clase de inconvenientes. Entonces tenemos que buscar siempre sentir una misma cosa y seguir una misma regla. ¿Sí? Ahora pasamos al versículo 17, que nos dice lo siguiente: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Sí? Pablo se sigue entonces dirigiendo a los hermanos y inicia con una frase: sed imitadores de mí. Sed imitadores de mí. Entonces miren, hermanos, la palabra imitadores en el griego es la palabra mimetes. La palabra mimetes es de donde nosotros sacamos la palabra para mimo. ¿Sabe lo que es un mimo, no? Esos que se pintan la cara blanca, se visten de negro, tienen guantes blancos, ¿sí?, tienen toda su cara blanca y empiezan a imitar, ¿sí?, a ciertas cosas, ¿sí?
empiezan a hacer imitaciones de algo. ¿Sí? Son imitadores. Y a Pablo está diciendo aquí, sed imitadores de mí. ¿Sí? La verdad es que, miren, personalmente, yo nunca desde el púlpito o desde la forma privada le he dicho a alguien, vea, sea imitador de mí. ¿Sí? No sé cuántos de pronto lo han dicho, desde el púlpito o desde un estudio privado, pero yo nunca lo he dicho. ¿Sí? Nunca le he dicho a alguien, vea, imíteme a mí. ¿Sí? Tal vez no lo he dicho porque no creo que sea todavía lo suficientemente maduro como para decir, bueno, imiten a Juan Carlos. ¿Sí? Pero sin lugar a duda, hermanos, a pesar de que no lo haya dicho, y a pesar de que de pronto ninguno de nosotros lo haya dicho tal vez, pero sí el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, todos nosotros somos imitadores de algo o de alguien. Nosotros estamos constantemente imitando, ¿sí?, a otros. Nosotros nacemos y crecemos y nos desarrollamos como personas por medio de la imitación. O cómo el niño aprende a hablar si no es a través de la imitación. ¿Sí? Entonces, Pablo ya había dicho esa frase anteriormente. En 1 Corintios 11:1 nos habla de que también él dice, sed imitadores de mí, así como lo soy yo de Cristo. ¿Sí? En 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ya había dicho. Ahora, ¿de qué cosas en este contexto debían mirar o debían imitar a Pablo? ¿Qué es lo que anteriormente vimos, ¿sí?, en cuanto a lo que es la imitación o lo que hizo Pablo? Bueno, primeramente vemos que Pablo nos enseñaba de cuál era lo verdaderamente importante para él, ¿sí? Que Cristo era lo máximo en su vida, Cristo ahora era su vida. Y para él no existía mayor vida que estar en Cristo. ¿Sí? Esa era su razón de vivir, Cristo. También lo que vimos el miércoles pasado era que Pablo había dejado el pasado atrás y se extendía hacia adelante. Se extendía hacia adelante. Y eso es importante porque había olvidado todos esos logros y todo eso que había tenido cuando era judío. Bueno, no dejó de ser judío, aclaro, ¿sí? Pero ahora era un judío convertido al cristianismo. Pero todos esos logros que había tenido los desechó y los había dejado atrás, ¿sí? Toda su vida también como malhechor, como perseguidor de la iglesia, ¿sí?, como pecador. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y eso es lo que debemos imitar, hermanos. Que verdaderamente nuestra vida ahora sea Cristo. Que la razón de nuestro vivir sea ahora Cristo. ¿Sí? Que dejemos el pasado atrás, que no nos atormentemos más por el pasado, que aprendamos a perdonar. Que dejemos el pasado allá en el pasado, porque el pasado está allá en el pasado, ya no existe. Existió, solo lo que existe es el recuerdo de ese pasado, pero ya no existe en nuestra realidad hoy en día. Y también Pablo nos enseñó de que él ponía la mirada en el cielo, en el premio. Para nosotros, ¿dónde debemos imitar a Pablo en eso? Bueno, ¿dónde estamos colocando nuestra mirada? ¿En las cosas de la tierra o en el cielo? ¿Estamos mirando hacia arriba? ¿Estamos mirando hacia el premio? ¿Sí? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Y también Pablo dice, seguimos una misma regla. Estamos siguiendo nosotros una misma regla, entonces debemos imitar a eso, Pablo. Estamos teniendo un mismo sentir, una misma armonía. Y ahí el punto importante de que nosotros imitemos a Pablo. Imitemos a Pablo así como él imitaba a Cristo. Si imitamos a Pablo como él imitaba a Cristo, en pocas palabras o indirectamente vamos a estar haciendo lo que Cristo hizo, que ese es nuestro objetivo principal en nuestra vida, ser como Cristo. Tal vez su objetivo principal será
qué sé yo, lograr una meta de una carrera, lograr de pronto una estabilidad económica, ¿sí? Lograr obtener un título, lograr tener una economía muy abundante y próspera. Pero hermanos, todas esas cosas van a pasar, todas esas cosas van a dejar de existir, ¿sí? Y como ponía un hermano ahora, creo que lo vi, no sé si era el hermano Germán, él colocaba, me doy cuenta que ¿para qué dinero si no tengo con qué gastarlo, ¿no? En estos tiempos, por ejemplo, si no puedo salir a disfrutarlo, ¿no? Y miren, por ejemplo, la situación de hoy en día. En otros países, tanta gente, tantos países con tanto poder, ¿sí? Pero que por una sola situación como esto que está sucediendo, el virus, ¿sí? Se da uno cuenta de que la vida humana es tan frágil. Y puedes tenerlo todo físicamente y materialmente, pero eso no da una verdadera estabilidad. Pero lo que sí da, hermanos, un verdadero sentido a nuestra vida es el vivir en Cristo. Él está en Cristo, porque ahí está realmente la verdadera vida, ¿sí? La verdadera vida no es, como muchos piensan, el pasarla bien, el tener mucho dinero, el tener títulos, el lograr poder, fama y todas las cosas de este mundo sin tener a Cristo. En realidad eso no vale nada. Por eso Jesús dijo que ¿qué valdrá que el hombre gane todo el mundo y perdiere su alma? ¿Sí? Entonces imitemos a Pablo, que estamos imitando a Cristo, ¿sí? Y por eso él lo está diciendo allí. Sed imitadores de mí, versículo 17 de Filipenses 3. ¿Sí? Sed imitadores de mí. Pero no solamente Pablo se quedó con su vida, dice, miren también a los que así se conducen, dice. Mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Sí? Ahora, no solamente Pablo se quedó en su propia vida, él dice, miren también, miren a Pablo, pero no solamente miren a Pablo, miren también a los que se conducen también de la manera correcta delante de Dios. Entonces miremos también, y la palabra allí mirad es la palabra escopos, recuerden, ya la vimos al principio de la palabra escopos, que significa fijarse, observar o contemplar, es la palabra mirad, ¿sí? Y ahí aparece otra palabra, donde aparece la palabra ejemplo, que es la palabra en el griego tupón. Y esa palabra tupón es de donde proviene la palabra tipo o molde, ¿sí? Hermanos, el pasaje nos está hablando la importancia que tiene el ejemplo en nuestras vidas. La importancia que tiene el ejemplo en nuestras vidas. Todos nosotros, hermanos, mostramos un tipo de ejemplo, sea bueno o sea malo. Todos nosotros damos un ejemplo, sea bueno o sea malo, ¿sí? Como les decía ahora, nosotros desde que nacemos somos imitadores. Muchas de las destrezas que nosotros hemos adquirido hoy son producto de la imitación, ¿sí? Y para eso, hermanos, para el punto que estamos hablando, es importante que nosotros miremos todo lo que nosotros hemos, lo que nosotros decimos y profesamos, que nosotros en realidad hagamos eso que en realidad profesamos, ¿sí? Es muy fácil, o de pronto sería muy o no, más bien no solo es importante predicar la confianza en el Señor. Yo puedo de pronto venir así a darles un tema acerca de la importancia de confiar en el Señor, pero si ustedes me ven a mí que en realidad yo no confío en el Señor, pues de qué va a valer de que yo todo lo que les dije, ¿no? Entonces no solo es importante el que nosotros prediquemos acerca de, por ejemplo, de la confianza en el Señor, si nosotros no damos el ejemplo de que estamos en realidad confiando en el Señor, ¿sí? Las personas tienen que ver en nosotros que en realidad confiamos en el Señor, no simplemente lo que profesamos con nuestras palabras, ¿sí? Entonces la importancia del ejemplo es muy trascendental en la vida de todos nosotros. Todos nosotros le damos ejemplo a nuestros hijos. Nuestros hijos imitan, ¿sí?, lo que nosotros hacemos, ¿sí? Nuestros
hermanos, pueden ver también ejemplos e imitar esos ejemplos. El hermano menor, y lo digo por experiencia propia, ¿sí? Ustedes saben que tengo dos y que uno es más grande que el otro y que el más pequeño imita lo que hace el más grandecito. Y por eso yo le he dicho muchas veces a mi hijo mayor, mira lo que haces, porque eso que haces lo está aprendiendo tu hermano. No hagas eso, porque eso que tú estás haciendo lo está viendo tu hermano y si tú lo haces, tu hermano también lo va a hacer exactamente igual. Entonces, la importancia, hermanos, del ejemplo. Del ejemplo. Yo no sé cuántos de ustedes han visto un video, ¿sí? Si usted quiere, vamos a hacer una dinámica y es que va usted, hermano, a entrar al Facebook, entre al WhatsApp, minimice ahí lo que está haciendo. Los que están por el WhatsApp, claro que de pronto puede que no todos tienen el WhatsApp de la iglesia, pero yo voy a copiar aquí el link y ustedes van a ver ese video allí en YouTube. ¿Sí? Dele clic a ese video en YouTube y miremos ese video para los que de pronto no tienen el WhatsApp de la iglesia. Yo lo voy a colocar aquí, ¿sí? Yo lo voy a colocar aquí. También en el comentario. Y mire ese video. Mire ese video, ¿sí? Mire ese video, vamos a ver, dura 1 minuto. Ese video yo hace rato lo puse, ¿sí? Yo hace rato lo puse y es un video muy, muy interesante porque habla del ejemplo. Mírelo. Por ejemplo, lo de los padres. Si lo notó, si lo notó, ahí está el ejemplo. Entonces, miren el ejemplo que nosotros le damos, ¿no? Ahí dice, children see, children do. Es decir, los chicos ven, los chicos hacen. Lo que usted hace, ellos lo hacen, ¿sí? El ejemplo es muy importante, hermanos. Es muy importante ver el ejemplo y es muy importante nosotros ser ejemplo a los demás. ¿Sí? Ser ejemplo a los demás. Así que le invito a que nosotros seamos ejemplo para otros. ¿Sí? Hay un dicho y una palabra que escuchamos mucho y es muy cierta, que dice que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y es muy cierto. ¿Sí? El ejemplo arrastra. Ahora, pasando entonces al versículo 18, dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y la gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hermanos, ahí el pasaje nos está hablando, ahora pasa Pablo a realizar una advertencia, ¿sí? Así como nosotros cuidamos a nuestros hijos, que ellos no imiten los malos ejemplos, bueno, Pablo ahora
busca que los hermanos eviten a los que se conducen, a los que no se conducen, perdón, según la voluntad del Señor. ¿Sí? Miren la frase dice en el versículo 18, y aún ahora lo digo llorando. ¿Sí? Pablo había llorado. Ahora miren también donde dice la frase, de lo cuales os dije muchas veces les he dicho. ¿Sí? Muchas veces se los he dicho. Y miren entonces, hermanos, ¿sí? Ya Pablo les había hablado de estas personas, de estos enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quiénes eran estos enemigos? Bueno, muy probablemente esos enemigos eran los que ya habíamos visto en el capítulo 3, en el versículo 2, donde habla de los perros, de los malos obreros, que los evitemos, ¿no? Eran los maestros judaizantes, aquellos que eran judíos, se habían convertido al cristianismo, pero que en realidad no se habían convertido al cristianismo, ¿no? Estos no se habían convertido al cristianismo, estos realmente querían todavía seguir practicando, ¿sí?, el judaísmo, obligando, ¿sí?, a los cristianos y sobre todo a los gentiles a que debían de guardar la ley para ser salvos. Y Pablo les dice no, ¿sí? Estos son enemigos de la cruz de Cristo, porque estas personas no creían en el sacrificio de Jesucristo, no creían que fuera suficiente el sacrificio de Cristo para la salvación del hombre, ¿sí?, para la salvación del ser humano. Ellos pensaban que por las obras de la ley iban a llegar a la justificación, pero Pablo les dice, acuérdense de lo que dice Gálatas capítulo 5, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, ¿sí? El capítulo 5 de Gálatas. Si nosotros pensamos que por las obras vamos a ser salvos, no. Entonces, si así fuera, por demás murió Cristo. Nadie es salvo por las obras, por más buenas que haga, porque si por las obras una persona puede ser salva, pues bueno, ¿para qué sirvió la muerte de Cristo entonces? Si nosotros podíamos salvarnos por medio de nuestras propias formas. Y estos son enemigos, dice allí. Andan muchos, no son pocos, Pablo dice, no son pocos, son muchos, ¿sí?, de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, ¿sí? Ahora, ahí el pasaje nos dice, el fin de los cuales, versículo 19, será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terreno. Están perdidos. Perdición, dice allí. Porque si no aceptan como el único medio a Jesucristo para que sean salvos, entonces están perdidos, ¿sí? Y dice allí de que su Dios es su vientre. Posiblemente, si estamos hablando de los maestros judaizantes, los judíos tenían una dieta específica, ¿sí? Creían que el hacer esas dietas, el abstenerse de ciertos alimentos, de esas observancias de las leyes del Antiguo Testamento, los hacía más justos delante de Dios, ¿sí? Y Pablo dice allí, su gloria es su vergüenza, dice, se gloriaban acerca de guardar la ley, pero en realidad debían de avergonzarse de sus propios errores, y solo pensaban en lo terrenal, pensaban que todos esos ritos, esas costumbres humanas, ¿sí?, los iba a hacer salvos, pero no es así. Pero entonces, si lo vemos de una manera práctica, no solamente de la parte de lo que tiene que ver con los judíos, sino de una manera práctica ahora, hoy en día, ¿sí?, los versículos 18 y 19, hoy en día, hermanos, hay muchos enemigos de la cruz de Cristo, porque muchos no aceptan el sacrificio de Cristo como el único medio por el cual pueden ser salvos, ¿sí? El único medio por el cual el ser humano puede ser salvo es aceptando la gracia de Dios a través del sacrificio de Jesucristo, obedeciendo el Evangelio. Y estas personas solo piensan, son enemigos de la cruz de Cristo porque no aceptan. Ellos creen que van a ser salvos por sus propios medios y su propia forma, ¿sí? Y miren que dice que su Dios es su vientre. Ahora, la palabra vientre también puede significar la palabra estómago, que es una parte de nuestro cuerpo.
También puede significar, hermanos, los apetitos carnales. Aquellos que son tal vez adictos a muchas cosas, posiblemente a la comida, porque la Biblia también habla de la gula, ¿sí? De los glotones, en Deuteronomio capítulo 21, versículo 20, cuando se habla del hijo contumaz, el hijo rebelde, y que dice allí el versículo 20, dice que era glotón y borracho, ¿sí? La gula, ¿sí? O Tito capítulo 1, versículo 12, que eran adictos a todos esos apetitos carnales. ¿Sí? Cualquier otro tipo de adicción, puede ser las drogas, puede ser el alcohol, puede ser la fornicación, ¿sí? Y cualquier otro tipo de adicción. O el simple hecho de que diga su Dios es su vientre es porque son personas que solo piensan en lo terrenal, en satisfacer sus apetitos corporales o carnales, ¿sí? La Biblia dice que estos son enemigos de la cruz de Cristo y que para ellos, dice Gálatas capítulo 5, versículo 19, no heredarán el reino de Dios, ¿sí? Los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, ¿sí? Entonces se va a revelar esa vergüenza de aquello de lo que se glorían, ¿no? O fanfarronean, ¿sí? Porque es una inversión de valores, ¿no? Como dice Isaías capítulo 5, versículo 20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Repito el pasaje, Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, ¿sí? Decía un predicador que ese amor está donde debería estar su odio, su gloria donde debería estar su vergüenza y su vergüenza donde debería estar su gloria, porque están dedicados a este mundo y por eso su filosofía es: este mundo es lo más importante, lo que yo más pueda sacar de este mundo, lo que mejor pueda aprovechar de este mundo, vivir, experimentar, ¿sí? Y tener el mayor placer. Pero Jesús dijo que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo, no pertenecemos a este mundo. Hermanos, terminamos entonces diciendo: imitemos, hermanos, los grandes ejemplos que nos enseña la palabra de Dios más bien. Hebreos capítulo 11 nos habla de grandes ejemplos, que nos habla de Abraham, de Noé, de José, de Moisés, de estos héroes de la fe que estuvieron dispuestos a renunciar, como Moisés dice. En Hebreos capítulo 11 habla de que él rehusó ser hijo de la hija del faraón, ¿sí? Y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, ¿sí? Así que vamos a dejarlo allí, ¿sí? Y espero que usted y yo, hermanos, hayamos aprendido cosas muy interesantes, muy importantes para nuestras vidas, ¿sí? Porque nosotros estamos viendo las cosas que no se ven, ¿sí? Por eso la palabra de Dios nos enseña que no miremos las cosas, ¿sí? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. ¿Sí? La pregunta es, hermanos, nosotros ¿dónde tenemos nuestros pies? Tenemos los pies en la tierra, pero nuestra mirada ¿dónde debe estar? En el cielo, en el galardón, en el premio, ¿sí? Imitemos, hermanos, los buenos ejemplos. Imitemos a Jesús, imitemos a Pablo, a su conducta. Imitemos a aquellos que en realidad dan ejemplo. ¿Sí? Seamos imitadores de las buenas cosas y no rechacemos la gracia de Dios. Si usted tal vez nos está viendo por primera vez y no conoce del Evangelio, pues no rechace, no sea un enemigo de la cruz de Cristo, haciendo su voluntad, sino más bien haga la voluntad del Señor, ¿sí? Haga la voluntad del Señor, porque esa nos traerá salvación y vida eterna,
porque al fin y al cabo algún día nos vamos a tener que morir, sea por coronavirus, o no sea porque estemos viejos, o sea porque cualquier cosa que nos pase, ¿sí? Pero algún día vamos a partir de este mundo. La pregunta es si estamos listos para partir de este mundo, ¿sí? Y yo sé que todos nuestros hermanos, todos aquellos que nos escuchan, nos ven desde acá, y los hermanos en Cristo, hemos decidido buscar la salvación por eso mismo, porque queremos prepararnos para aquel día, para encontrarnos con el Señor. Así que, hermanos, le animo a que sigamos estudiando, sigamos aprovechando estos medios que tenemos en el Señor, esta tecnología que tenemos para poder seguir viéndonos, compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Hermanos, Dios les bendiga, que tengan una feliz noche.